Óscar, pese a la alta temperatura, recorriendo el Santoral. Sí, pegando una vuelta. Habíamos tenido la chance el año pasado de estar por algunos pueblos por acá. Y bueno, yo aparte soy oriundo, soy canario, del otro lado de Ruta 5, de la Villa Felicidad. Pero bueno, aprovechando para hablar un poco con la prensa y juntándonos ahora con algunos compañeros del Frente Amplio, un año que va a ser muy importante para la fuerza de izquierda después de culminar el tercer periodo de gobierno y poner en debate y en consideración un proceso electoral que va a ser muy complejo, porque en realidad se da en un contexto de América Latina muy complicado, ¿no? Muy complicado en lo económico, lo que está pasando en el último tiempo en la región es de espanto. O sea, la reforma laboral en Brasil es de espanto, que se haya votado que la mujer embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad genera una enorme preocupación, que en Jujuy, en la Argentina, se haya votado legalizar el trabajo para los niños, es durísimo, que la mitad de los trabajadores en Paraguay no cobren el mínimo nacional, preocupa. Y también preocupa que lo que se avanzó en materia de derechos laborales y sociales, que seguramente es insuficiente en Uruguay, en materia de protección y de política, se pueda perder. Entonces tenemos que tratar de mirar simultáneamente en la defensa de lo conseguido a la vez de construir esperanza sobre lo que falte. Creo que ese es un poco el desafío principal de este año, ¿no? ¿Cómo ves Canelones? Digo, tú que sos oriundo de Canelones, ¿cómo ves estos pueblos de acá del Santoral? Bueno, a ver, Canelones hay un montón de Canelones. Si hay algo que marca la historia de Canelones, que una cosa es la Costa de Oro, otra cosa son las villas de la ruta, otra cosa las piedras. O sea, en realidad tiene, y el Santoral en sí mismo tiene una lógica que depende mucho de pequeños productores, o sea, que tiene una lógica más. Canelones tiene una importancia estratégica desde el punto de vista de la cantidad de productores rurales, o sea, y ahí tenemos que dar una discusión. O sea, nosotros tenemos que ver cómo logramos políticas diferenciales que atiendan a la producción pequeña, y muchas veces hemos tenido dificultad en que la gran producción pone de su lado a la producción pequeña, y yo creo que ese es un desafío. Nosotros, por ejemplo, en la elaboración de propuestas a ser tributarias decimos, bueno, mira, la pequeña producción y la mediana producción no puede tributar más. Ahora, quien tiene renta extraordinaria sí puede tributar más. Y quien tiene renta extraordinaria paga una tarifa diferencial donde paga menos que muchas veces el pequeño productor o el productor familiar. Entonces, y consigue préstamos mejores que los que consigue el pequeño productor o el productor familiar, y tiene por su escala y por. Entonces, ¿cómo generamos un conjunto de políticas públicas que atiendan a los sectores medios y bajos? Es un enorme desafío. Yo sé lo que se ha hecho, conozco las mesas agrarias, sé los créditos blandos, sé los fondos que han habido para desarrollo, pero a todas luces ahí todavía se nota que son insuficientes, que precisamos un papel del Estado más relevante. Pero también teniendo en cuenta que las intervenciones tienen que ser quirúrgicas, o sea, tienen que ser apuntando a los sectores efectivamente más pequeños, ¿no? Claro. Tú decías muy bien, Canelones es un país en miniatura, ¿no? Sí, hoy estamos acá en San Ramón, si fuera a hacer una oratoria tendría que hablar de la lechería, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Si vas a San Bautista, de la avicultura, si vas a Tala, de la horticultura, si vas a Sauce, de la vinicultura, digo, es muy difícil, digamos, encontrar un equilibrio a veces para los diferentes sectores, ¿no? Es difícil, pero a ver, yo soy de proceso que es capital granjera, y vimos en 30 años como la inmensa mayoría de los chacareros se terminaron fundiendo uno tras de otro. O sea, hay una tendencia, una lógica que es media general. Se disimula cuando hay precios extraordinarios, pero cuando deja de haber precios extraordinarios, el primero que se ahoga es el más pequeño. Y la pequeña producción, por un montón de cosas, tiene componentes muy favorables, por cómo distribuye, tiene componentes muy favorables. Entonces, yo creo, la lechería es un caso, ¿no? O sea, la lechería tuvo años de precios extraordinarios, después vino un bajón, y en el medio de ese bajón, sector en crisis, pero dentro de la crisis, quienes están más en crisis son los sectores más pequeños. Entonces, lo que creo que hay que tratar de pensar es en políticas que tengan sustento en el sentido de ser diferenciales. Bueno, la lechería no hay duda que tiene en el factor de energía un componente del costo que es principal, a diferencia de otros sectores que no tienen el componente de costo de energía. Entonces, tener la tarifa de gran consumidor para la lechería es clave, porque la estructura de costos es central.
a la tarifa de gran consumidor para los grandes shopping es clave. Es que en la estructura de costos para las grandes empresas constructoras, yo conozco el sector de la construcción, representa el costo de la energía en el sector mínimo, pero claro, que lo sigas teniendo como gran consumidor le va a venir bien. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir pensando políticas que se articulen para que el Estado permita, no lo que pasa hoy, que el dueño del boliche acá enfrente paga más la energía o más el OCE que lo que paga un gran consumidor. Entonces, el eje de la izquierda tiene que ser el trabajo. En el eje del trabajo, yo creo que nosotros seguimos teniendo una cuenta pendiente con cosas en las que se ha avanzado. O sea, se ha avanzado en el alcance de la universidad al interior, se ha avanzado en el sentido del cambio en la matriz energética, pero todavía estamos lejos de tener las condiciones para el cambio en la matriz productiva. Yo creo que el cambio en la matriz productiva, que me parece que es la cuestión central, tendría que estar acompañado, ganando el 1 de marzo, el 2 de marzo, de un paquete de medidas. La primera, hacer un esfuerzo importante presupuestal en inversión y desarrollo. Yo creo que es central. Uruguay no puede. Yo les pongo un ejemplo. Nueva Zelanda invierte 4 puntos del producto en investigación y desarrollo. Uruguay un 0,3. Claro, de esos 4 puntos hay 3 puntos de producto que lo invierte el sector privado. Acá el sector privado no invierte en investigación y desarrollo, lo que también nos tranca pila. O sea, no es todo el Estado lo que está en problemas. Acá también tenemos problemas de cómo las lógicas de organización del trabajo y las empresas muchas veces no dedican esfuerzos en elementos que son de transformaciones imprescindibles. Punto 2, bueno, el sistema financiero tiene que dar facilidades para este cambio en la matriz productiva, porque no hay posibilidades de largo plazo si no hay sustentabilidad desde el punto de vista del acceso a los recursos y al crédito. Un tercer costado, la formación profesional. Un cambio en la matriz requiere la más alta formación profesional. Entonces yo creo que hay que armar un sistema integrado de formación profesional, donde juntemos la UTU, el INEFOP, la UTEC, la Universidad del Trabajo, a los efectos de promover que la captación de inversiones no esté dada por las exoneraciones que te voy a dar, sino que esté dada porque tengo la mano de obra más calificada de toda la región por destrozo. Nosotros no vamos a competir con Paraguay con salarios de $200. No vamos a competir. La forma que podemos competir es decir, mira, pero acá tenemos los mejores técnicos, acá tenemos los mejores soldadores, acá tenemos los mejores cañistas, acá tenemos los mejores instrumentistas, acá tenemos, o sea, apostar a la más alta calificación, yo creo que es un tercer costado, apostar al diálogo social. O sea, a diferencia de algunos dirigentes que plantean recortar la negociación colectiva, yo creo que hay que ir a una negociación colectiva de alta calidad para la transformación productiva, que en una mesa esté sentada la universidad, las empresas, el sindicato y el gobierno, sector por sector, para pensar cómo desarrollamos la cadena productiva forestal madera muebles, cómo desarrollamos la cadena productiva del medicamento, cómo desarrollamos la cadena productiva automotriz, cómo desarrollamos área por área de actividad, los efectos de pensar ese cambio que es a mi gusto central del punto de vista del trabajo, porque el trabajo tiene que ser principal. Y a la vez, me parece que mientras logramos estas cosas, que vayan incorporando valor agregado, pienso, hay que dar una respuesta inmediata con mayor inversión pública a la vivienda, para resolver el tema de la vivienda, pero también para generar trabajo, porque es de la inversión en construcción la que más puestos de trabajo multiplica. Entonces, un eje estructurante, decir, bueno, el eje principal tiene que ser el trabajo. Y el trabajo implica un montón de variantes, pero también implica medidas del ya. Cayó la inversión extranjera, bueno, fortalecer impulso de la inversión pública para ir contra el ciclo de la economía. Y bueno, creo que hay que dar un debate en esta dirección, porque si damos un debate en la otra dirección, de recorte de salario, recorte de inversión pública social, recorte, exoneraciones multiplicadas, como se dio en la Argentina, probablemente recorramos el mismo camino, ¿no? De en poco tiempo tener eso, un tercio de pobre, una inflación del 50%, o sea, creo que también hay que reflexionar el camino que nos conviene. Nos conviene competir con Paraguay sobre la base de rebajarnos los salarios para llegar a salarios de miseria y tener amplísimos sectores en condiciones de vulnerabilidad. Ese es el Uruguay que queremos. Bueno, yo creo que hay que discutir mucho eso a los efectos de mejorar sí lo que se ha hecho, que en todas las áreas hay que mejorar, pero defender también lo que se ha hecho. Vos me decías, lo de la vitivinicultura es un caso. El cambio que ha tenido la producción de vino en Uruguay en los últimos 30 años es muy importante. No digo que no había vinos buenos en Uruguay, pero casi no había vinos buenos. Y hoy tenés un vino de calidad que compite con el mejor vino argentino, el mejor vino chileno. Entonces, la salvación del sector está en producir en cantidad
o la salvación del sector está en producir con la más alta calidad de lo que se produce, defender las marcas. O sea, creo que ahí hay que pensar en sector por sector, en que nuestra apuesta siempre tiene que ser a la más alta calidad. Y la más alta calidad de lo que se produce no es posible lograrla con trabajadores no calificados, salarios bajos. O sea, la más alta calidad también implica calidad del proceso productivo y calidad de la relación laboral, ¿no? Tú decías de trabajadores calificados. Por ejemplo, acá tenemos excelentes profesionales que hoy no están en Uruguay, se han ido a otros países y hoy brillan allá, digo, como que hay mucha gente que se ha capacitado y no ha encontrado, digamos, el espacio acá para desarrollarse, ¿no? Sí, claro. No lo ha acompañado, digamos, el sistema para quedarse acá. Digo, también habría que ver eso. No hay duda. A ver, pero es más, se estimula. Las principales potencias becan a los mejores estudiantes de los países pobres para que terminen sus estudios y después se afinquen allá. Los becan, les dan todas las condiciones. Yo conozco compañeros que han hecho posgrado y maestría gratis en Europa o financiadas porque apuestan a eso. Nosotros acá todavía estamos discutiendo si el presupuesto educativo es mucho o es poco, y discutimos muchas veces cuando hay que dar. Acá se creó la ANI, por ejemplo. O sea, nos falta, lo que decís tú pasa, pero no estamos en el 2004. O sea, sí que tú pasa, pero se creó la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, se multiplicó la cantidad de científicos por cada 100.000 habitantes. Con todo, ¿hay gente muy preparada que se va? Sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, antes que teníamos el Clemente estable, poca cosa más, se empezó a generar algunas posibilidades para fortalecer la investigación. ¿Alcanza? No. El presupuesto dado a investigación más desarrollo sigue siendo muy bajo. Voy a poner un ejemplo. Macri recortó brutalmente la inversión en investigación y desarrollo en la Argentina, que es parte de lo que vos decís, o sea, favorecer las posibilidades de lo más calificado que se dedique a investigar, darle facilidades, darle becas, promover recursos. Después del recorte quedó en 1,15 del PBI. Acá invertimos un 0,3. Entonces, tenemos que en algún momento sincerarnos, si no podemos pedir el cambio productivo, si no hacemos un esfuerzo ahí, un esfuerzo para que no pase lo que vos me estás diciendo, si tenemos que generar que las mejores cabezas, las más capaces, tengan todas las condiciones o por lo menos tengan estímulos para poder quedarse acá. Ahora, cuando discutimos esto, después baja en el costo del Estado. Si vos, hay áreas en las que el Estado es clave que se desarrolle, es clave. Y el sector privado tiene que entender que cuando mira países que se dice, el país tal como funciona, es porque también del sector privado se invierte fuertemente en investigación y desarrollo. Y acá tenemos un sector privado muy rentista, muy que hace el negocio y se lleva la plata afuera, muy lento, que le cuesta tener una perspectiva de largo plazo. Entonces también precisamos ahí un debate que abra el juego, decir, bueno, el cambio de la matriz favorece a todos ganamos, ¿no? Claro, también no podemos plantear un cambio de la matriz donde solo gane uno, solo gane el que más tiene y todos los demás aporten para que se gane y miremos con la ñata contra el vidrio. Creo que ahí también hay que llegar a un mínimo de acuerdos sociales, decir, bueno, vos te vas a beneficiar con esta política, pero no me generes salarios de hambre. Claro. No me generes después que la plata que te la llevas del país y no la reinvertís. O sea, tiene que haber reglas de juego claras de decir, bueno, es para el desarrollo, es para el desarrollo, ¿no? Oscar, pero eso también pasa a nivel de acá. Por ejemplo, han muerto muchos comercios chicos porque hay gente que de repente va a comprar al Gian o va a comprar otros centros que no están en el departamento, digo. Eso pasa a nivel local también, ¿no? Y el comercio chico pierde por todos lados. Yo repito, nosotros en la propuesta que estamos trabajando sobre el tema de las tarifas, cambia la relación actual. O sea, hoy una cadena de supermercados o un shopping paga de energía la mitad de lo que paga un comercio chico. Nosotros planteamos al revés, que el comercio chico pague la mitad de lo que paga el grande. Porque el grande, cuando va a comprar a la cadena de refresco, cuando va a comprar, ya de ahí le gana, porque paga por la escala, por la cantidad de lo que compra todo más barato. Entonces el chico, aparte de tener menos visibilidad y que a veces está la comodidad de decir voy a un lado y compro todo, y eso que es parte de esta sociedad de hoy, donde decir, bueno, la cultura ¿no? Entonces, la cultura del shopping, estoy en un lugar gigante, donde todo es grande, donde veo todo y yo soy de la cultura del tute en la pulpería, ¿no? Digamos, el boliche de Julio a jugar al truco o al tute con tres viejos y encontrarnos ahí la conversa y eso de lo pequeño, no existe eso. Cada vez menos. Hay que recuperar mucho ahí tejido social. Pero en particular, a ver, la mayor cantidad de empresas urbanas son pequeñas y medianas, generan mucho trabajo. Entonces tenemos que ver cómo generamos un conjunto de medidas que favorezcan la pequeña y mediana producción. Voy a poner un ejemplo. En la misma dirección de lo que vos decís, la publicidad oficial se distribuye a los grandes medios de comunicación.
Y el trabajador de la prensa del interior, que cobra la mitad de lo del trabajador de la prensa de la capital por laudo, una de las condiciones es que una cuarta parte de la publicidad, que es la publicidad oficial, se concentra en los grandes medios. Así, bueno, no hay que darle vida a los pequeños medios para que las demás voces se escuchen, para poner un ejemplo. O sea, el tema es cómo pensás medidas que distribuyan de forma más equitativa la economía. El mercado por sí concentra. Entonces el Estado tiene que tender a favorecer al que está perjudicado por el mercado. Pero nos pasó en los 90. Yo voy con las tarifas porque es un tema que lo tengo bastante estudiado. En los 90 yo sé que el Frente ha logrado mejorar en parte. Se dio la política esta de la tarifa gran consumidor, una embajada, por ejemplo. Una gran embajada terminaba pagando 1/3 de la energía de lo que pagaba un vecino. 1/3 en esa época. Estos años se ha logrado que la tarifa se mueva distinto y ahora paga la mitad. O sea, se ha mejorado un poco, digamos. Y se han aplicado unas políticas diferenciales para que los sectores más vulnerables, que gastan poca luz porque tiene poco electrodoméstico, tengan una tarifa distinta, más barata. Pero todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho y bueno, creo que ahí también hay que ver no solamente la defensa de las empresas públicas, sino cómo las empresas públicas en este componente juegan para el lado de la redistribución. Vamos a entrar a otro tema ahora. Tú estás corriendo con todos y podés llegar a ser el presidente de la República, ¿no? Tenés el mismo derecho que tienen los demás que hoy están pugnando por ese lugar. Llega el 1 de marzo y el otro día ya tenés que tener concreto lo que vas a hacer y la gente apropiada, ¿no? Ajá. Y hay 3 o 4 temas que son los que hoy habla toda la gente. Por ejemplo, en San Ramón, seguridad. Lo hablamos acá y se habla en varios puntos del país. Sí. Seguridad. Es un problema. Las jubilaciones. Hoy hay gente que cobra 10.000 pesos, 12.000 pesos y un alquiler vale 12, 15. Se muere de hambre. Bueno, después la enseñanza también, que ha mejorado muchísimo. Es decir, la salud, que también sabemos que hay lugares, acá por la suerte tenemos, en San Ramón no nos podemos quejar, pero hay localidades que están sufriendo. Digo, ¿cómo se arregla todo eso? Dale, voy por temas, a ver si os puedo mencionar todos. Arranco por el final. En el año 2004... la población la población no existía la población salud pública tenía una tasa de mortalidad infantil que era el triple que el que se tenía en el sistema mutual, que era el triple, 3 veces más. Y el año pasado en el PDA Rosell hubo una tasa de mortalidad infantil más baja que todo el sistema privado. Y además es centro de referencia a trasplante de médula. Y el clínica, o sea, los cambios en materia de salud han sido enormes. Alcanza con decir que hay 80.000 uruguayos que estaban condenados a no poder ver por ser pobres, que hoy pueden ver gracias al hospital de ojos. Han sido enormes y los desconoce, sobre todo en salud pública. Los desconoce quien no pisa un hospital. Quien no pisa un hospital nunca. Yo mañana voy a ir a Tacuarembó, me voy a reunir con el director del hospital. Es un hospital modelo, centro de referencia, neonatal de Salto. Me parece que falta en materia de salud, siempre falta. O sea, todavía no hemos logrado desmercantilizar. Ahí se hace un poco más en lo privado, ¿no? No hemos logrado desmercantilizar. Sigue habiendo mafias en la salud que compran mutualistas, compran afiliados. Hay sectores corporativos que son infames. Los anestésicos quirúrgicos tomaron la decisión de no trabajar a tiempo completo en ACE. Yo conozco al único que definió no aceptar eso y trabaja en Fraiventos. Cuando visité el hospital pudimos hablar y los comulgaron, no le permiten ir más a una reunión. Eso es una cosa increíble porque lucran con los recursos que se tiene para toda la salud. O sea, quedan cosas para avanzar, pero no hay duda que se ha avanzado mucho. Entre las cosas que quedan para avanzar es que hay que regular los sueldos en la salud. No puede haber sueldos en la salud privada, que hoy no es privada porque está financiada por cápitas públicas, de 2 millones de pesos. No puede haber. Entonces, ojalá en esto tuviéramos consenso, pero no hay consenso en esto. O sea, todos los partidos políticos dijéramos, es en esta dirección. Lo segundo, lo de la educación. Nosotros tenemos problemas en secundaria en la educación. En secundaria. Es doloroso ese dato de que solamente 3 de cada 10 gurises menores de 20 años terminaron sexto liceo. Porque estamos muy abajo de Argentina, no es que estemos abajo de Suiza. Pero yo no acepto que estemos en la peor educación del mundo porque pasamos de 120 a 170.000 gurises estudiando en terciaria y se egresa, o sea, se gradúa de una carrera el doble de lo que se graduaba y en maestrías y posgrado el triple. Se duplicó la producción científica en el Uruguay. La UTU tiene un cambio gigantesco. En el interior, que apenas 800 gurises por año ingresaban a la universidad en el año 2004, ingresan 3.600. Entonces, hay problemas en secundaria.
pero no hay problemas en toda la educación. El año pasado fue el año de más baja repetición infantil en primaria. El problema está en secundaria. Entonces hay que mejorar en secundaria. Nosotros planteamos algunas medidas ahí en términos de beca, otras que tienen que ver con formación docente, para mejorar específicamente en los contextos más críticos. No se puede, la educación no es lo mismo en un barrio de contexto crítico con dificultades que en un barrio donde no tiene esas dificultades. ¿Sabes lo que yo no acepto? Que me vengan a hablar de esto, de que solamente 3 de cada 10 termina secundaria menores de 20 años, los que cuando eran gobierno solamente 2 de cada 10 terminaban secundaria. Los señores parece que no hubieran gobernado nunca. Porque este era el dato que teníamos en el 2004, 2 de cada 10. O sea, el resultado de 3 de cada 10 es que creciste un 50%. Hoy tenés uno más de... es bajo. No podemos defenderlo eso, tenemos que mejorar. Es más, tendríamos que por lo menos duplicar esa cantidad. Y nosotros estamos pensando en una serie de medidas que involucren impulsos para poder mejorar. Porque hablar de educación es hablar de seguridad. 9 de cada 10 jóvenes de los que están presos son jóvenes que no terminaron un ciclo básico. Es hablar de seguridad, hablar de educación, aunque no nos parezca que sea hablar de seguridad. Hablar de viviendas, hablar de seguridad. Vos colocabas el tema de los alquileres. Yo presentaba un proyecto de ley cuando fuimos diputados para regular el precio de los alquileres, no para congelarlos, para que no puedan subir más que lo que sube el costo de construcción y el índice medio salario. Porque si vos vendés casas, no puede aumentar más que lo que sale el costo de las casas. Aumentá, sí, pero razonablemente, ¿no? Porque si un alquiler me lo subís de 8 a 14, ¿no? ¿Cómo hago? Porque además eso tiene que ver con un fenómeno que también tiene que ver con la seguridad, que se llama la crisis urbana. Hay localidades que se toman políticas por los que especulan en el mercado inmobiliario para que solo viva gente rica. Pocitos en su época fue un barrio obrero, hace 50, 60 años. Y después de todo un proceso terminó siendo barrio selecto. Ni hablar los barrios privados, que todavía tienen una lógica más de quiebre. Nosotros precisamos una sociedad integrada, donde todos compartamos el banco de la escuela, donde todos compartamos... Entonces, ¿qué pasa con Montevideo? Montevideo cada vez vive menos gente, pero cada vez se ensancha más. ¿Y cómo? Porque hay miles de viviendas vacías. Se prefiere especular con la vivienda a que vengan pobres, a tener pobres en el barrio, a tener trabajadores en el barrio. Entonces, hay que quebrar esa lógica. Pensando en el tema de la vivienda. Yo lo primero que haría con las jubilaciones es atajar lo que nos están diciendo, ¿no? Se viene armando un consenso de que la reforma de la seguridad social es una reforma que implique castigar a los sectores laborantes, más años para jubilarse. La gente en general no se jubila a los 60. Si tiene trabajo se jubila a los 65, 66, 67. Ahora, si quedas sin trabajo a los 58, 59 años, ¿quién te da trabajo? Yo trabajé en la reforma, que ahora yo escuché hasta un solo Uruguay la criticó. Trabajé en la reforma de la seguridad social, la que se hizo en el 2008. Iba como PCNT al diálogo y trabajé en el armado de la ley. Y hay gente que descontextualiza dónde estábamos. Estábamos en un país que tenía un 45 cada 100 trabajadores sin aporte a la seguridad social, trabajando por fuera de la seguridad social, en condiciones de informalidad, porque la empresa no le aportaba porque estaba vendiendo en la feria, lo que fuera. ¿Y qué hacíamos con esa gente a los 50, 60 años? ¿Qué hacíamos si no flexibilizábamos? ¿Iba a llegar a los 65 años con 35 aporte? ¿Cómo? ¿No? Entonces, lo que primero se garantizó es que tuviera un acceso a la jubilación. Porque está bien lo que vos decís, bueno, tiene que mejorar la jubilación. Sí, pero para el que ni siquiera tenía jubilación, poseía jubilación, generar el acceso a la jubilación fue un bruto cambio, porque no podía prenderse a la jubilación. Con 28 años de trabajo, tampoco era que se regalaba, ¿no? Tenía que tener un mínimo de 28 años de trabajo aportado. Entonces yo defiendo la reforma porque sí, te jubilaba muy bajo, pero si no era no jubilarte, porque todos sabemos que a esa edad nadie te da trabajo, cuesta mucho que den trabajo a esa edad, pero es parte del debate de la reforma. Sobre la seguridad, yo sé cómo no se resuelve la seguridad. O sea, si tú miras los 10 países con menos delito, con menos violencia, ¿no? Son los países con mayor acceso a la cultura, con mayor inclusión social y con menos desigualdad. Vas a encontrar los países escandinavos. Entonces, ¿y los países con mayor capacidad represiva son los más seguros? No, México tiene zonas enteras militarizadas, va a decirme que seguro, en América Latina. Sin embargo, acá compramos que alcanza con que vos reprimas más, tengas más años la gente presa y más cantidad de gente presa. Si fuera por eso, seríamos los campeones de Frente Amplio, pasamos de 6.000 a 11.000 presos.
Si fuera a tener más gente presa, ¿resuelve? No, no resuelve la seguridad más gente presa, no resuelve la seguridad. Los temas de seguridad tienen que ir a un abordaje integral, contra el gueto, contra el narcotráfico, contra el lavado. La capacidad represiva tiene que estar, o sea, el día que te roban tenés que tener una respuesta represiva alta. Si vos mirás los indicadores represivos, ahí no está el error, ¿eh? El 911 llega antes, los equipamientos mejoraron, la cantidad de policía, hay más policía que antes, hay más patrulleros que antes, hay más... Pero alcanza para la seguridad. El año pasado hubo 33.000 denuncias de violencia doméstica. 33.000. ¿Cómo resolvés que haya menos? ¿Con más policía? ¿Un policía dentro de la casa, dentro del cuarto? Yo qué sé. ¿Cómo resolvés? ¿No? O sea, un flagelo del tema de seguridad. O sea, la violencia en la sociedad... Bueno, UNICEF nos estalló la cara el año pasado con la cantidad de niños que sufren violencia en la casa. También dramático. Tiene menos visibilidad que la violencia contra la mujer, que ahora se ha logrado gracias al feminismo que se ponga arriba de la mesa. Antes era un problema del hogar, que nadie se metía, se arreglan entre ellos, dejarlos quietos, y hoy es un problema que nos interpela. Lo que quiero decir es, los fenómenos de la violencia todos hay que colocarlos arriba de la mesa. También la rapiña, los homicidios, y un problema que tenemos hoy que es bandas de narcos que se están matando entre ellos en disputa de territorios. También se matan en disputa de territorios porque existen territorios para el narcotráfico. Si vos eliminás los guetos, eliminás los territorios del narcotráfico. O sea, y si vos eliminás el lavado, porque el narco tiene que lavar, ¿no? Y es algún banquero que les lava, ¿no? Es alguien del sistema financiero que la plata negra la pone en plata blanca, ¿no? Naciones Unidas tiene un informe que es contundente acerca de cuántos cientos de miles de millones de dólares mueve el lavado de activos. Entonces, hay que resolver los problemas de la seguridad pensando en un conjunto de medidas. Nosotros estuvimos ahí trabajando con un equipo que está trabajando en temas de seguridad pensando en algunas particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenés una persona que es patológica? O sea, que tiene atrás no una, sino 4, 5, 6 violaciones y cada vez que sale, bueno, tenés que tener un cuerpo especializado que siga esos casos. Decimos, una situación donde esta persona, evidentemente, ¿no? Tenés que atender algunas circunstancias de manera diferente, tenés que buscar, también en ese costado tenés que buscar. Ahora, yo no abandono de que una sociedad más segura es una sociedad más justa. Yo voy a poner algunas de las cosas que estamos haciendo. Nosotros trabajamos con el INISA y firmamos un convenio con la Cámara de la Construcción, el ZUNCA y la Junta Departamental, por el que pasan 10 gurises por año. 10 gurises, todo un privado de libertad, hacen una pasantía en la Junta y después entran a trabajar en la construcción. Han pasado unos 40 hasta ahora. Ninguno volvió a reincidir, ¿no? Cuando tienen una tasa de reincidencia altísima, ¿no? Entonces, che, y acá no será. Trabajamos con el patronato y tenemos trabajo en las cárceles de CONCAR. Nuestra experiencia con el patronato es que tenemos una tasa de reincidencia del 7%. Cuando generás alguna oferta, posibilidad de salida laboral y acompañamiento, hay reincidencia, pero es del 7%. Cuando no hay eso, es el 60%. Entonces, no tenemos que pensar que ahí también se juega una parte del partido. La presidenta Asmamide tuvo que enterrar a su hijo asesinado en una rapiña y trabaja con el patronato. O sea, no es alguien a que le vienen a contar los problemas de seguridad. Lo sufrió en carne propia y tiene la grandeza de espíritu para decir, es por este lado, ¿no? Acá hay que trabajar en esta dirección, para que no haya más madres como yo, ¿no? No es con pena de muerte, es por este lado. Entonces, yo creo que ahí tenemos que también dar una batalla cultural, porque otra línea que hay que trabajar mucho. Nosotros estamos desbordados con el tema de las adicciones complejas, estamos desbordados. El portal amarillo está desbordado. Ahí también firmamos con la Junta de Drogas el año pasado un acuerdo para ampliar. Ahora, mucho de lo que hay nuevo en situación de calle son adicciones complejas. ¿Cuánto ha crecido eso en Uruguay? Ha sido impresionante. En el mundo creció. O sea, es un fenómeno global. Con los problemas de salud mental, tiene dos bases, los problemas de salud mental y las adicciones complejas. O sea, hoy no tenés los niños en la calle que tenías en el 2002-2003. Pero sí tenés en este doble costado dos temas difíciles de resolver. Porque los problemas de salud mental son problemas difíciles de resolver. También es un fenómeno de violencia. Vos fíjate que hay 700 suicidios por año, 2 por día en Uruguay, ¿no? O sea, y está estudiado desde el punto de vista psicológico cuánto la construcción de patrones culturales tiene que ver después con las angustias que genera, sobre todo en los jóvenes, que es donde más golpea. Hay violencias que nos duelen menos que otras porque tienen menos difusión pública que otras y están menos colocadas en la agenda. Esa violencia que otro tipo de violencia, que es así.
Pero vuelvo al tema de las adicciones, porque muchas veces nosotros vemos el tema de la seguridad desde el lado de me robaron la garrafa, no desde el lado del que robó la garrafa es mi gurí que se enganchó la pasta base, que estoy desesperado y ahora tengo que ver cómo paga 4 años preso por una rapiña, ¿no? Lo vemos desde el lado del que no le pasaba, desde este ángulo. Y este otro ángulo, o sea, la cantidad de compañeros trabajadores, gente sanísima, honestísima, o que se engancha a ella, o que tiene su familia enganchada, es escandalosa. Sin embargo, seguimos mirando la seguridad desde un lugar solo, que es el que sufre la rapiña. Lo otro, hay que ampliar las medidas de compensación a las víctimas. O sea, las víctimas del delito no pueden quedar en banda. Yo sé que lo que hay que hacer es que no haya delito. A ver, lo que hay que hacer es que no haya delito. Pero en el mientras tanto, es como cuando nosotros creamos la fundación. Nosotros creamos una fundación hace 10 años para ayudar a las viudas de los compañeros que morían víctimas de siniestro mortal, en accidente de trabajo. Y algunos compañeros decían, lo que hay que hacer es que no haya accidentes mortales, ¿no? Que no mueran trabajadores. El gurí que queda huérfano, por más que le hagas una coleta, lo lleves a estudiar, le hagas la casa, que sigue huérfano. Le digo, ese así, está bien, vamos a luchar por eso es lo principal. Pero mientras tanto, sigue habiendo. Y mientras, hoy hay mucho menos que antes, sobre todo después de la ley de responsabilidad penal, pasamos de 50 y pico accidentes mortales en Uruguay por año a 20 y algo, de 52.000 accidentes en general a 26.000. Pero sigue habiendo, ¿no? Con el delito lo mismo, aunque vos bajés mucho el delito, no es que no va a haber delito. Claro que nadie puede plantear, no hay sociedad en el mundo que tenga delito cero. Pero también tenés que atender a las víctimas, yo creo que esa es otra línea, pero con las adicciones hay que trabajar mucho más. Hay que trabajar mucho más, o sea, los espacios de cobertura para atender a la familia y a la persona y a que está en esa situación de vulneración, de alta vulnerabilidad, son centrales y no los resolvemos en el CONCAR ni en el penal de libertad. No es ahí que vas a resolver, ¿no? Que es donde termina después, gurí. Y no estoy justificando, o dice, tú estás justificando al pastabancero que asesinó al trabajador. No, amigo, estoy diciendo es que hay que mirar toda la complejidad. Y también me pongo al lado del padre que tiene el hijo enganchado y que la sufre, y que ve y le robaron la casa, y el mismo hijo, y que sufre violencia y que no es fácil de resolver. A las bandas criminales hay que darles con caño, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es al gurí que engancharon y otra cosa son las bandas criminales, los grandes narcos. Yo creo que, sobre todo este último año, se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Muy importante. Si uno mira la cantidad de gente procesada por narcotráfico importante, en operativos que se han hecho en el último tiempo, pues es una parte. Eso hay que seguirlo haciendo, pero es una parte. A la vez hay que liquidar el gueto, a la vez hay que fortalecer las capacidades educativas, a la vez hay que generar una cultura contra la no violencia. A esto también le damos poca pelota, ¿no? Pero cuando los grandes medios de comunicación y la televisión todo el día estamos en la ostentación, la violencia, el héroe es el que más mata, el que revienta, el que... También vamos generando unas cabecitas que van en una dirección, ¿no? La angustia. Yo soy de Villa Felicidad. Precisamos una pelota a los 40 gurises del barrio para estar felices los 40, Uno que tuviera una pelota y el campito, ¿no? Hoy si no tenés el celular y esto y lo otro y papá, sos el desgraciado. Y el gurí que llega y no tiene el álbum del mundial es el desgraciado, no sirve para nada, no existe. Para hacer tenés que tener... Ahora, también tenemos que ver cuánto vamos aceptando esa sociedad, ¿no? Que dice, tenés que tener 5 piedritas para la payana y dale que es tarde, ¿no? Bueno, esa sociedad que teníamos a esta, en ese cambio de valores, ha influido muchas cosas. En mi barrio, yo me acuerdo, el gurí que andaba, no sé, que se quería comprar unos championes muy extravagantes, los mirábamos raros y decían, quiere ser más que otro un par de championes. Bueno, hoy si no tenemos championes tal, no existí. O sea, también hay algunos paradigmas que sobre todo la gurizada las revienta. Porque yo hace 8 años trabajamos en los asentamientos los fines de semana, yendo a trabajar con brigadas solidarias gratis, ¿no? Y ese gurisito que se crió pasando mal, en pata, hecho fleco, también quiere tener los Avengers, también quiere tener el Harry Potter con la varita, también quiere... Y lo mira con la ñata contra el vidrio todos los días, que otros tienen, no, el otro tiene... O sea, también hay una cultura, aparte de criarse con 1000 cosas, violencia en la casa, que le pegan a la madre, que pa. Yo voy a poner un dato solo, para ver si entendemos lo que estamos hablando. Pido que lo repasen. Informe del comisionado carcelario del año pasado sobre las cárceles de mujeres. ¿Qué nos dice?
para entenderlo, porque uno dice, ya por las ramas. 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy, 9 de cada 10 en nuestras cárceles vienen de sufrir violaciones desde niña, 9 de cada 10. Y nosotros aprendemos a verlas el día que robaron la farmacia, ¿viste? 9 de cada 10, ¿eh? Entonces, si será un poco más complejo el fenómeno. O sea, esas mujeres que tienen 20 y pico de años, ¿no? Hace 15 años para atrás, ¿no? Las violaban en las casas, como un ejemplo, ¿no? O sea, las formas de violencia social, que después se multiplican y se reproducen y no entendemos cómo tal, tenemos que mirarla. Yo soy de un barrio, Villa Felicidad, donde paraban los camioneros en el 32 y era normal ver explotación sexual infantil. No nos asombraba. Sabíamos que había gurisas las más pobres que para poder comer un alfajor iban con los camioneros. Y no era una cosa que nos generara escándalo. Hoy cuando lo repaso, ¿no? Me quiero matar. ¿Pero cómo? Bueno, ¿en cuántos lugares del país todavía eso pasa hoy? Entonces lo que digo es, hay que abordar los temas de la violencia en la sociedad, todos los temas de la violencia en la sociedad, y dar una batalla en todos los planos, cultural, jurídico, también represivo, ¿eh? Yo no soy del que digo, no hay que reprimir el delito, no, a ver, el día que me afanan quiero que encuentren al que me afanó, no quiero que no lo encuentren, ¿no? Si le pegan a un gurí mío o le lastima, voy a querer que haya justicia, no que no haya justicia. A mí el año pasado me tocó acompañar a Laura, que el año pasado no, el otro, una compañera nuestra que tuvo que enterrar a Micaela, su hija, una gurisa preciosa que hacía fútbol femenino, que 21 años, estudiaba enfermería y aparte laburaba. Unos narcos le prendieron fuego a un auto. Yo la conocía toda la vida la madre, ¿no? ¿Vos qué querés? ¿Que no haya justicia y que no se reprima? Sí, que se reprima, el delito, ¿cómo no? Lo que digo es, solo pensando que resolvés con represión me parece que es un error, porque se resuelve con todo lo otro, con todo junto. Se resuelve con vivienda, con educación, que se resuelve con batalla cultural, se resuelve con convivencia, se resuelve con rehabilitación en las cárceles y no que se transformen en escuelas para salir peor, se resuelve con un montón de medidas juntas que yo sé que en algunas cosas hay avance. O sea, antes no había estudio y trabajo casi en las cárceles, hoy hay para más de la mitad, sí, pero sigue habiendo una flota larga que no. Sé que en algunas cosas hay algunos esfuerzos, pero no son todavía suficientes. Oscar, naturalmente que hay, como se dice, política de estados. Hay algunas que urgen, como decíamos, la seguridad y algunos de estos temas que seguramente tú vas a buscar el equipo para que eso no sea para pasado mañana, ¿no? Ajá. En el momento de llegar a ser gobierno, ¿verdad? Lo mismo vas a exigir, si no lo sos, vas a acompañar a alguien y vas a exigir lo mismo. Sí, claro. Supongo, ¿no? Además, tenés el temperamento de que no sos un tipo flojo para decir, no, deja pasar el agua. No, yo creo que hay temas que tienen que ser inmediatos. Un tema de los que yo creo que es inmediato es el de la vivienda. Vivienda tiene que ser inmediato. O sea, el programa del Frente Amplio habla de duplicar la inversión en vivienda. Claro, podés decir duplicar y llegó al final para el último año, o decir, es una política, yo creo que tiene que ser una política de impacto, porque nadie está en contra de MEVIR, ni de las cooperativas, ni del plan junto. Se ha trabajado bien en ese sentido. Nadie está en contra. Lo que digo es, no alcanza la plata que hay. Entonces, por más que vos hagas las cosas bien, si no tenés los recursos suficientes, y bueno, ahí tenemos un esfuerzo para hacer. Hasta en la campaña electoral decimos, mira, acá hay que hacer un esfuerzo. Como venimos, no vamos a resolver los temas de la vivienda. No nos alcanza. Entonces, para hacer carne, que no sea un número, sino duplicar, y dije duplicar, como puedo decir, un 70%. No, hay que dar un debate, si generar un gran movimiento por el techo. Pensemos que acá también es seguridad. Repito, ¿no? El gurí que se cría en un rancho de lata con el narco. Sí, yo sé que hay algunos gurí. Yo me crié en un barrio recontra pobre y después pude llegar hasta a hacer facultad un año. Pero para la mayoría era muy difícil hasta ir al liceo, porque tenías que caminar 4 kilómetros y ya ahí te ibas para las chacras y quedabas trabajando en las quintas de lo que podía y después se te cerraban un montón de puertas porque apenas estabas alfabetizado. Entonces, desde algunos barrios, yo sé que algunos, sí, pero es mucho más difícil. Y en otros la llevas en coche, porque tenés todo en la mano. Entonces, lo que digo es, también es pensar, porque a veces nos pasa eso. Yo muchas veces conozco gente que dice, pero yo sí conocía tal, que estuvo recontra así, tal, pero si van a hacer una condición sobre la violencia, con escasez de salud, con escasez de contención, con mil problemas, ¿no? Lo más probable que mañana termines por un paquete de papa frita 8 o 10 años de campana del narco por una coca, ¿no? Y si encontrás, mira, acá en Canelones también en el Comargen hicimos una experiencia
Barrio Rojo, Mil Drama, y en donde funciona Boca Pasta Base con unos amigos, montamos una escuela de taekwondo para el barrio, gratis. Y de golpe iban 40 o 50 gurises. De golpe el barrio cambió. Los gurises fueron a competir a Mendoza. Y toda la violencia del barrio, y que no se podía andar, y que entró a bajar. Pues hay veces que con poco haces mucho. Nosotros tenemos 150 talleres de esto, nosotros el Zunca. Y ahí arriba 4.000 gurises que están siendo gratis. A veces son de teatro, otros son de artes marciales, otros son de percusión, otros son de murga, otros son de... En los barrios más pobres. No para hijos de trabajadores de la construcción, para el gurí que ande en la vuelta. Ahora, estamos inventando la pólvora, ¿no? Yo me quedé viendo eso en mi barrio. En mi barrio se juntaban los vecinos y hacían que los gurises con lata igual tuvieran una cosa de percusión. También tenemos que darnos cuenta que también la seguridad se gana ahí, cuando vos te juntás abajo, generás propuestas, generás movidas, y cuando empezamos a mirarnos de costado y ya no sé ni quién es el vecino y ya, bueno, ahí también se entran a generar otras lógicas. Entonces, yo tengo claro que esto no se resuelve con voluntarismo, es el Estado, la batalla del Estado encabezando, pero no es solo el Estado, es también el Estado ganando a la sociedad, porque cuando se pierde la sociedad, mira, voy a contar una anécdota del año pasado. Es un barrio muy humilde, fíjate la familia más pobre, el barrio más pobre, una madre, 14 hijos, sola. Ninguno terminaba la escuela, iban a la escuela al comedor nomás hasta que cumplían 14, 15, después no le daban más a la escuela. Se vestían con lo que el resto del barrio juntaba, era muy común. Cenaban en merendero, que hacían un merendero que dice hacía un poco membrillo con pan del día anterior y leche en polvo. Hecho en la lona, los vimos en la lona. Las gurisas caían en esto los camioneros. Toman. Uno de esos gurises entró en las adiciones hace un par de años. Principio, y entró después en las adiciones de la pasta base, que es la más complicada, y entró a rastrillar en el barrio, ya en el barrio y una vez había lastimado a una vecina que la quería todo el mundo y ya lo entraron y hace un año le dieron un escopetazo. Yo no defiendo, no voy a defender al gurí que estaba robando, pero tenías un barrio laburante que mucha gente estaba hasta como no digo contenta, pero media que aliviada, decir, lo vimos acá, o sea, no es que nos cayó alguien que no vimos la historia, ¿viste? Entonces tampoco podemos perder humanidad con el tema de la seguridad. O sea, hay que entender el problema, hay que entender a la víctima, ¿no? Pero también hay que entender la complejidad de la seguridad, para no caer en soluciones que no son, yo qué sé. O sea, México se militarizó y tenía desaparecido, muerto, no había forma. Medellín logró mejorar la seguridad después de haber aplicado todas las medidas represivas cuando caminó para el lado distinto y generó un paquete, un vagón de plata en políticas sociales, en iluminación, el mejor teatro, la mejor... O sea, a veces cuando generás esas cosas en los barrios, yo estoy seguro, voy a poner un ejemplo. Mis hijos fueron a la escuela de música, a la Hugo Balso. Justo estaba en la UAD, me tocó vivir medio cerca y los mandaba para ahí. ¿Sabes cuántas escuelas públicas de música hay en todo Montevideo? 2. Y en todo el país hay 22. ¿No? 22 escuelas de música. O sea, la inmensa mayoría de los gurises no puede acceder, no se llama más escuela de música, se llama escuela de introducción a las artes, porque hace teatro, conocí como escuela de música. Pues si esto que tiene que ver con la seguridad, poneme una docena de escuelas de música en las zonas más periféricas para que los gurises tengan... Me explico, yo sé que no es fácil, no es soparse botella, pero hay abordaje. Y capaz que no podés empezar con taller entonces y después andar incorporándole y mejorar y generar y multiplicar. Y sé que alguna cosa se ha hecho, sé que hay alguna escuela a tiempo completo que tienen, yo sé lo que hay, o sea, no desconozco, digo porque después capaz que alguno me dice, pero usted está diciendo como que no sabes. No, sé. De los sectores populares no me va a contar nadie ni lo que son, ni lo que es la educación pública, ni lo que son los hospitales públicos, ni lo que es el transporte público, ni lo que son los barrios carenciados. De eso sé. Pero sé también que no alcanza lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces también hay que ahí decir, mirá, ¿sabes qué? También esto es más seguridad. Cuando generamos que tenga acceso a aprender la guitarra. Decía, pero eso es para los chetos, ¿no, mi viejo? También tiene que ser para sectores populares. También ahí vas ganando que ese gurí canalice por un lado sus emociones distinto, se angustie menos. Lo que cambian los gurises cuando tienen acceso a esas cosas no está escrito. Y muchas veces no nos damos cuenta. O pensamos que es un privilegio, un lujo. No, tiene que ser un derecho. Bueno, yo creo que hay que construir una segunda generación o tercera generación de derechos, ¿no? Y ocupar la mente, que es fundamental, ¿no? Ni me diga.
Ni me diga. O sea, hay gente que no se da cuenta, pero los vecinos que se juntan y le dan vida a un club de Babi, lo que están haciendo por la seguridad es increíble. Digo, si no, pero increíble lo que están haciendo, increíble. Y cuando ese club no existe, ¿no? Ese barrio pasó a ser otra cosa. Y los gurises, eso mismo que tenían que hacer y ahora no tienen que hacer, quedan rifados. O sea, hay que ver cómo promovés en un montón de áreas un conjunto de políticas que puedan articularse para decir, mirá, es en esta dirección. Y bueno, ahí tenemos muchos desafíos. Yo lo que no acepto es que alguien me venga a decir, mirá, a fulano lo metíamos 10 años preso y ahora va a estar 15 y que con eso arreglaste. No te creo, no te voy a creer eso. Pero está, que eso solo, ¿no? Arregle, no arregle. Oscar, no podemos terminar la nota sin preguntarte algo. ¿Qué visión tenés o cómo ves la situación que está viviendo Venezuela? Trasciende Venezuela. O sea, Venezuela tiene... Primero, América Latina es una región lamentablemente sacudida por problemas de derechos humanos. Es durísimo lo de América Latina, durísimo. No veo Honduras, hubo una elección fraudulenta, gente asesinada, Guatemala, el país más violento del mundo, Venezuela también un país muy violento, Colombia, donde asesinaron 300 dirigentes sindicales, Brasil el año pasado, solo el año pasado 61 dirigentes campesinos asesinados, zonas de Brasil militarizadas. O sea, América Latina es una región convulsionada por circunstancias y crisis política. Yo lo que pienso de Venezuela es que algunas cosas que pasan en Venezuela tienen una trascendencia diferente a la que pasa en otros países, o no la misma valoración. O sea, el principal candidato de la oposición en Venezuela estaba preso en un juicio por corrupción. Y eso generó que muchos sectores políticos dijeran esas elecciones no valen. El principal candidato de la oposición en Brasil es Lula y estaba preso en un juicio por corrupción, pero nadie critica a Bolsonaro, que fue presidente. Yo lo que digo es que hay veces que la mirada sobre Venezuela tiene una circunstancia diferente que en otros países. Hoy lo que hay que hacer es que la crisis que tiene Venezuela, no solo económica sino política, encuentre cauce de diálogo. Porque la salida vía intervención militar norteamericana, que debe estar lamiéndose los Estados Unidos para intervenir, no porque le importe los derechos humanos, Estados Unidos, que tuvo niños presos hace poco, mexicanos, que cruzaron la frontera, y bombardea, sino por el petróleo. O sea, el gran beneficiado de una guerra civil es Estados Unidos, entonces ahí tengo mucho riesgo. A mí no me preocupa que gane la derecha las elecciones, gane. Me preocupa que haya guerra civil. Entonces yo creo que como hizo el Papa Francisco ahora, con mucha claridad, convocar al diálogo y una salida pacífica. Una salida pacífica. Estuvo a punto de lograrse este año, ¿no? O sea, este año en Guatemala, cuando participó Zapatero, hubo un momento que estuvo a punto de la oposición de participar de las elecciones. Unas elecciones que, según Botinelli, que sabe mucho más que yo y que cualquiera, y que no es chavista y que nadie lo puede identificar de que estaba parcializado, tuvo 18 auditorías y son más seguras que las uruguayas. Pero tuvo el problema que una parte de la oposición, no toda, una parte sí, pero una parte de la oposición decidió no participar. Pero bueno, lo que no se puede es imponer. No puede haber senadores estadounidenses que digan vos tenés que salir, o un presidente. No, eso me parece que es un camino que fue durante muchos años muy triste para América Latina, cuando era el imperio norteamericano el que definía qué gobierno entraba y qué no, y por eso se dio golpe estaba Allende, a Getúlio Vargas, la invasión a Panamá, la invasión a Granada. Parece que está bueno que los problemas los resuelvan los venezolanos y no otros. Y lo otro, no puede haber tanto doble. Porque ¿qué tendríamos que opinar de Colombia, que hubo 300 dirigentes sociales asesinados el año pasado? Que caiga el presidente, que haya elecciones, ¿no? En general hemos sido siempre muy cuidadosos y bueno, son los colombianos los que tienen que resolver su problema. En México, que en la campaña electoral asesinaron a 100 candidatos, no a 100 personas, a 100 candidatos a distintos cargos en México, solamente en la campaña electoral. ¿Qué tendríamos que decir? Bueno, váyanse, ¿no? O más de 20.000 desaparecidos. Yo creo que lo que yo sí no puedo suscribir es que se nos quiera vender que los problemas de los derechos humanos son solamente en Venezuela. No.
No, hay problemas de derechos humanos en Venezuela, sí. Hay problemas de violencia en Venezuela, sí. O que los problemas de corrupción son solamente en Venezuela. Hay problemas de corrupción en Venezuela, parece bastante claro. Ahora hay solo en Venezuela problemas de corrupción. Te hago un ejemplo. El año pasado en Perú se encontró a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, o sea, a los máximos de la Suprema Corte de Justicia, en filmaciones donde hablaban con los narcos y le decía: vale tanto que vos salgas ahora y no estés preso. Fulano que es un violador, bueno, me tenés que dar el doble para que salga ahora y no tenga un día. Fue un escándalo, ¿no? Pero fue un escándalo en Perú, nadie puso a discusión a nivel. Yo me enteré de chiripa, porque justo estaba en Perú, pues invitaron a los compañeros de la construcción de allá, que lanzaban una campaña de la bolsa por la de 25 kilos, y estaba y esto acá como Uruguay nadie dice nada, ¿no? O sea, los problemas de la institucionalidad de los países, todos, ¿no? A ver, Honduras es un escándalo. Honduras le dieron el golpe a Zelaya porque quería reelegirse, y quien le dio el golpe se acaba de reelegir él. Sí, pero ¿cómo? Diste un golpe porque se quería reelegir, y se reeligió una elección en la que cortó el escrutinio, echó a los observadores y terminó contando solo él en medio de una represión. Entonces lo que digo es, lo que me parece muy demagógico es que se analicen los problemas de los derechos humanos solamente en un país. Los derechos humanos son solo en Venezuela, no es el pueblo mapuche en Chile, no es... Pero pane, América Latina es una zona muy triste desde el punto de vista de cómo se respetan los derechos humanos. Ojalá tuviéramos un debate sobre los derechos humanos, también en Venezuela, pero en todos los demás países de América Latina, ¿no? Si fuera así, teníamos que decir: caigan todos los países, caigan todos los gobiernos. Bueno, claramente no es esa la línea, pero hoy la preocupación es que haya una salida pacífica. Yo dudo que haya una salida pacífica, porque hay sectores económicos y políticos muy interesados en que eso estalle, porque son los que después se quedan con la parte del león, ¿no? Hoy está muy complicado. No, hoy salió un dato, por ejemplo, que en Uruguay está ingresando por día la misma cantidad de venezolanos y cubanos que ingresaban en un año. Sí, claro. No, hay un fenómeno, pero hay un fenómeno, yo de vuelta, que en Venezuela hay una crisis económica muy dura, es indiscutible. Puede decir, ¿cuáles son las razones de la crisis económica? ¿Errores del chavismo? Sí. ¿Que cayó el precio del petróleo de $150 a 30? Seguro, también. ¿Que hubo una sequía importante? También. ¿Que está bloqueada ahora económicamente? También. ¿Que hubo una especie de sabotaje de la economía de algunos grandes? También. Todo eso junto. Está en crisis Venezuela, ¿no? Ahora, la marcha de migrantes que estaba camino a Estados Unidos no eran venezolanos, eran hondureños. No hay crisis en Honduras. ¿Y qué hacemos con Honduras? ¿Nos preocupa? ¿Hay sectores políticos que hablan de los derechos humanos en Honduras? No, nos preocupa Venezuela. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo no niego lo que pasa en Venezuela. Yo lo que digo es, me genera mucho rechazo el doble discurso. De decir, bueno, los dramas de derechos humanos en Brasil hay trabajo esclavo. O sea, volvió a estar en el mapa del hambre, ¿no? En 3 años recuperó estar en el mapa del hambre. O sea, la violación de los derechos humanos. Bueno, Uruguay tiene problemas de derechos humanos en las cárceles, todos los años nos observan, pero comparado con la región, Uruguay es campeón del mundo, ¿no? O sea, nuestros problemas comparados con los problemas regionales son problemas menores, son problemas graves. Es grave cuando un gurí se te suicida en el inicio. No es que sea menor, pero comparado con la relación parecen distintos. O sea, violentamos derechos de las personas acá. O sea, las personas en situación de discapacidad las violentamos. Armamos un sistema educativo que no los tiene en cuenta, un sistema de salud que no los tiene en cuenta, medios de transporte que no los tiene en cuenta, organizamos el trabajo sin tenerlos en cuenta. O sea, les violamos sus derechos, ¿no? Lo único que lo hacemos sin que nos duela, ¿no? Es muy hipócrita. Pero la magnitud de las violaciones de derechos humanos en América Latina son mayores, más duras, más importantes. Entonces, repito, la solución de Venezuela no va a venir por una guerra civil y no va a venir por una intervención militar. O sea, una salida a Siria tuvo este problema, ¿no? También estos problemas justamente se dan en los países estratégicos, ¿no? Siria, porque justo ahí hay un canal para la salida de los recursos naturales de toda la parte de Irak, ¿no? Y Venezuela, que tiene la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Por qué no le importa a Estados Unidos los derechos humanos en Honduras? Cuando tiene esa marcha de migrantes que todos la vemos y que... ¿Por qué no importa? Cuando hubo la represión que hubo después de las elecciones, ¿no? No menor por lo menos que la de Venezuela y Nicaragua. Venezuela y Nicaragua, acá no pasa nada.
Entonces yo creo que ahí hay que tener también, tratar de pensar con nuestra cabeza y no pensar. Yo otro día me pasó con algunos periodistas, hablando de, bueno, Guatemala el año pasado fue el país con más asesinatos por la población y Honduras con un drama gigantesco. Entonces digo, ¿y el presidente de Honduras y de Guatemala, el nombre? Pues el de Venezuela lo sabemos todos, el nombre, mirá que es Morales, o sea, no es muy difícil de acordarse, nadie sabía. No sabemos porque nos falta estudiar o porque nos termina influyendo la catarata de información que llega en una dirección, solo en una dirección. Bueno, yo creo que está bueno que yo comparto la posición del gobierno uruguayo y bueno, y Enrique Iglesias, y comparto la posición del Papa Francisco. Creo que lo peor que se puede hacer a Venezuela ahora es tirar nafta. Lo peor, cuando tenés un enfrentamiento de esas características, lo peor es tirar más nafta al fuego. Oscar, ha sido un placer hablar contigo. No, el gusto es mío.